Buenos días. Hoy 20 de mayo de 2020, siendo las 10:30 horas, de conformidad con los puntos primero y segundo del acuerdo tomado por el Pleno del Tribunal en la sesión extraordinaria número 10 y que fuera publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020, así como los puntos análogos del diverso consenso considerado por este órgano colegiado en la sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, publicado en el mismo órgano de difusión oficial, el 4 de mayo de la misma anualidad, mediante el cual se determina continuar la extensión de la suspensión de las actividades jurisdiccionales, como las sesiones del Pleno a llevarse a cabo por videoconferencia. En apego a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 6 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando para ello atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, y a todas las personas que por medios electrónicos nos siguen a través de nuestra página oficial y redes sociales. En este sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a disposición del público en general a través del portal web institucional de este órgano jurisdiccional, les pido a los señores magistrados que manifiesten que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala. Magistrado Eliberio García Monzón. Cuento con video, los escucho y veo perfectamente. Gracias, magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Cuento con audio y video y los veo y escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, buenos días. Cuento con audio y video y los veo y los escucho perfectamente. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Cuento con audio y video y escucho perfectamente, también los veo adecuadamente. Gracias, señores magistrados. Verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva a tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido lo haga levantando también su mano derecha. Le pido al señor secretario general continúe con el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos. Buenos días de nueva cuenta, magistrada, magistrados. Para efectos de hacer constar que están presentes en este recinto y que además son palpables a través de los medios electrónicos y que se encuentran enlazados y por consiguiente presentes y atentos al desarrollo de la sesión mediante videoconferencia, pido al magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, que por favor me exprese con su voz si está escuchando y visualizando de nueva cuenta a los integrantes de este pleno. Tengo audio y video y los veo perfectamente. Gracias, magistrado. En este mismo sentido, ahora le pido a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán manifieste si cuenta con audio y video. Cuento con audio y video y los veo y escucho en óptimas condiciones. Gracias, magistrada. Magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, me indica si nos escucha y visualiza, por favor. Buenos días, gracias, secretario. Los veo y los escucho perfectamente. Por último, magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, también nos escucha y ve. Sí, los escucho y los veo perfectamente. Ok, verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, manifiesto que con su presencia, magistrado presidente, integran con suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos primero y segundo de los acuerdos tomados por el Pleno del Tribunal en las sesiones extraordinarias número 10 y 11 que fueron publicadas en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril y 4 de mayo de 2020. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nuevamente al secretario nos dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia.
Gracias, magistrado. Procedo en esos términos informando a este pleno que el orden del día fue propuesto para esta sesión y fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado, el cual se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 17 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Asimismo, informo que por petición del magistrado ponente, el toca 724, diagonal 19, listado como 18º punto del orden del día, se retira de la sesión. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. Y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido la misma junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma sea apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así por manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Así entonces, y para iniciar con la exposición listadas para ponencia, corresponde el desahogo de las ponencias atinentes a esta primera sala. Para ello, abordo en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 26, diagonal 20, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la parte demandada, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala el 25 de noviembre de 2019, en el proceso número 1403, diagonal 19, en el cual se consideró la suspensión hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva. Previo al abordaje del disenso esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de los antecedentes del mismo. El apoderado legal de una persona moral presentó demanda de nulidad, la cual le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal. En este tenor, a través del proveído de 25 de noviembre de 2019, el ACU, además de acordar sobre la admisión de la demanda, concedió la suspensión a la parte actora respecto del procedimiento administrativo de ejecución a instaurarse para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva del proceso de origen. Ante la concesión de la medida cautelar, quien representa a las autoridades demandadas presenta el recurso de reclamación bajo el único agravio que hoy nos corresponde su análisis. Esta ponencia considera infundado dicho disenso expuesto por el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala que recurre que el acuerdo que concede la suspensión al actor le causa perjuicio en virtud de que se dictó en contravención de los artículos 276, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en relación con los numerales 118, 119, 122 y 123 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato actualmente en vigor. Porque el crédito fiscal arguye no se encuentra debidamente garantizado, conforme a lo establecido en los numerales antes citados y dentro del término fijado, por lo que arguye deberá revocarse la medida cautelar. Resulta inexacta la interpretación que realiza la autoridad recurrente a juicio de esta ponencia, considerando que en el acuerdo de 25 de noviembre de 2019, para suspender el procedimiento administrativo de ejecución, se atendió a que el interés fiscal se encuentra garantizado, pues se tuvo por acreditado el embargo de los depósitos bancarios dentro del acta de ampliación de embargo de fecha 13 de junio de 2019. En ese sentido, el término de 3 días para garantizar el interés fiscal, contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, al que hace referencia la parte recurrente y que se prevé en el artículo 276, primer párrafo de la codificación de la materia, no se actualiza en la especie, en razón de que la diligencia de ampliación de embargo llevada a cabo el 13 de junio de 2009 está firme. Esto es, en tratándose de asuntos de naturaleza fiscal, la aplicación del plazo antes aludido, a fin de que la suspensión pueda surtir efectos, ocurre solo en los casos en que el cobro del adeudo no se hubiera asegurado o garantizado, pues la finalidad es precisamente garantizar el interés fiscal, excluyéndose, por tanto, los casos como el que nos ocupa, en donde se embargaron las cuentas bancarias registradas a nombre de la parte actora, en el entendido de que la garantía del interés fiscal debe considerarse satisfecha,
tomando en cuenta que en el caso no existen pruebas que demuestren lo contrario. Bajo la línea de pensamiento expuesta, el criterio orientador invocado por el recurrente, contenido en la tesis emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de rubro suspensión definitiva en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, debe otorgarse aun cuando no se haya constituido la garantía del interés fiscal. Pese a que esta tesis no es vinculante para este tribunal, lejos de abonar la misma al esgrimido en el agravio que nos ocupa, corrobora el criterio asumido por esta ponencia, en el sentido de que el término para garantizar el interés fiscal aplica cuando en efecto no se ha constituido la garantía. Ahora bien, no pasa inadvertido que quien recurre manifiesta que las instituciones financieras informaron que no se localizaron cuentas bancarias registradas a nombre de la contribuyente, pero, como se anticipó, esta circunstancia no se encuentra acreditada, atendiendo a que dentro de las constancias que integran el procedimiento administrativo de ejecución y que fueron exhibidas por la parte encausada, únicamente se observan los diversos oficios remitidos por las instituciones bancarias en el año 2016 en relación con el embargo realizado en dicha anualidad, no así los relativos a la ampliación de embargo efectuada en junio de 2019. De donde se sigue que si la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, mediante una diligencia de ampliación de embargo, procedió a embargar las cuentas del contribuyente a fin de obtener los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal, es de concluirse que para que surta efecto la suspensión del acto reclamado, el interés fiscal del crédito está garantizado, dado que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 118, fracción quinta del Código Tributario Estatal en vigor. Además, se tiene que el correlativo numeral 120 del mismo Código Fiscal dispone que las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal, entre ellas el embargo administrativo, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución. Luego, no es obstáculo el argumento del recurrente en cuanto a que no debió considerarse como garantizado el interés fiscal, toda vez que en el caso, las instituciones financieras aparentemente informaron que no hay registro de cuentas a nombre del actor al no haberse acreditado esta circunstancia por la encausada. Lo concluido es así, en virtud de que el acerto no fue demostrado, y no debe pasarse por alto que si en el asunto en cuestión la autoridad hacendaria considera insuficiente el embargo que trabó para garantizar el crédito fiscal que estableció a la actora, tiene expedito su derecho para demostrar ante el magistrado de la causa el cambio de situación jurídica, con la intención de que, de ser procedente, se revoque la suspensión y se prosiga a asegurar el crédito fiscal a través del procedimiento correspondiente. Ello conforme a lo dispuesto en los artículos 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y Ordinal 143 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, actualmente en vigor. En atención a lo expuesto, se determina acertada la determinación del magistrado instructor referente a que el interés fiscal se encuentra garantizado con el embargo de los depósitos bancarios descritos en el acta de ampliación de embargo. De ahí que resulta infundada la supuesta contravención a lo dispuesto por la pieza articular 123 del Código Fiscal multicitado. Por lo tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 26/20. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando al efecto su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes a esta sesión virtual. Toca ahora a esta sala abordar lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 50/20, interpuesto por la directora de investigación A de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
en contra de la sentencia de 9 de diciembre de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 80/19, mediante la cual se decretó la nulidad total del procedimiento respectivo. Previo al abordaje del disenso esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de los antecedentes cronológicos del mismo. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la resolución de 26 de junio de 2019, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, en donde se le impuso como servidor público una sanción consistente en amonestación. El proceso le tocó conocer y resolver por competencia a la sala especializada de este tribunal, y mediante sentencia de fecha 9 de diciembre de la pasada anualidad, se decretó la nulidad total del acto combatido. Ante este panorama, la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el único agravio que esgrime quien recurre por las siguientes consideraciones. En esencia, señala a quien fuera demandado en el proceso de origen que le irroga agravio la resolución de la CUO en razón de que, contrario a su determinación, en el procedimiento administrativo disciplinario respectivo, quedó debidamente acreditada la conducta que le fue atribuida al justiciable. Esto es, en el acuerdo de inicio del procedimiento, se determinó la instauración del mismo al servidor público con motivo de la autorización del documento denominado Relación de Documentos para Pago, en su función de director general del Instituto Estatal de Capacitación, pues bajo ese cargo fue que el citado servidor público plasmó su firma en dicho documento jurídico, razón por la cual dicha autoridad administrativa, tal y como se acreditó con la documental pública consistente en perfil de puesto, que obra en el expediente mediante diversos oficios suscritos por la directora administrativa y finanzas del Instituto Estatal de Capacitación, determinó que el servidor público ostentaba el cargo de director general en el Instituto Estatal de Capacitación. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, una de las consideraciones por la cual se declaró la nulidad del acto confutado fue que para acreditar el incumplimiento de la obligación reprochada, el servidor público, para acreditar el incumplimiento de la obligación reprochada al servidor público, la autoridad demandada estaba constreñida a aprobar el cargo del servidor público, los recursos que con motivo de ese cargo tenía asignados, el uso que se les debería de dar conforme a las leyes, reglamentos o manuales de operación respectivos, y el uso real que se le dio a los recursos. Continuaba señalando el magistrado en dicha sentencia que la autoridad fue muy sin precisar, dentro de la resolución impugnada, tanto el cargo del servidor público como los recursos con motivo de ese cargo tenía asignados. Así, del análisis del proceso de origen se advierte que el 27 de marzo de 2017 se instauró en contra del servidor público actor un procedimiento administrativo en donde se le atribuye el cargo de director general en el Instituto Estatal de Capacitación. Sin embargo, durante la secuela procesal no quedó debidamente acreditado dicha atribución, existiendo prueba en contrario, consistente en el diverso oficio suscrito por la directora de Administración y Finanzas del Instituto de Capacitación, de donde se advierte que el servidor público sujeto a procedimiento ostentaba el cargo de coordinador de operaciones del referido instituto. En consecuencia, no se probó que el justiciable fue en algún momento director general en dicha organismo, para así poder relacionar que no cuidó de los recursos públicos en la forma y términos previstos en las disposiciones legales. Esto es, no se acreditó su atribución para poder colegir su obligación. Para entonces así advertir que se incumplió con la disposición genérica que invocó la encausada respecto de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, que se arguyó en dicho acto impugnado. Esto es, poder concluir que el imputado no cumplió como director general en el Instituto Estatal de Capacitación con sus obligaciones de cuidar y usar los recursos públicos que tenía asignados con probidad y en la forma prevista en los ordenamientos aplicables. Al efecto, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el rubro penal y disciplinario, debido al símil que guardan, comparten principios jurídicos como el principio de tipicidad. En este orden de ideas, si cierta disposición establece una conducta que de actualizarse genera responsabilidad administrativa, tal actual del servidor público debe encuadrar exactamente en hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía o por mayoría de razón. En el asunto de origen, la autoridad que hoy recurre consideró que el justiciable infringió lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios aplicable al efecto, norma genérica,
relacionándola, esta norma genérica, entre otras, con el artículo 4 de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Estatal para el ejercicio fiscal 2014. En esta línea argumentativa, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que nos ocupa, la autoridad demandada debió demostrar que el justiciable desplegó una conducta, que la misma actualizaba la norma genérica cuya tradición se le irroga, a saber, que los recursos públicos que le fueron asignados como director general en el Instituto Estatal de Capacitación no fueron cuidados con probidad y en la forma prevista por la ley, reglamentos y disposiciones administrativas. Por lo tanto, tal como lo señaló el magistrado resolutor, no se demostró en autos que el servidor público fuera el director general del Instituto Estatal de Capacitación, así como no quedó acreditado que recursos públicos le fueron asignados por motivo de su función, para así poder concluir que estos no fueron usados en la forma y términos previstos en la normativa aplicable. No pasa inadvertido que la demandada pretende acreditar el nombramiento del justiciable con la documental consistente en relación de documento para pago, en donde se observa que quien autorizó la elaboración de dicho documento fue el servidor público de la Dirección General de IECA, quedando claro que dicha prueba no es el documento idóneo para acreditar el nombramiento del servidor público, menos aún las funciones que realizaba, ni tampoco tal instrumento actualiza los recursos públicos que tenía a su cargo. Por lo anterior, se concluye que quien hoy recurre no fundamentó ni acreditó que el servidor público imputado fuera el director general del Instituto Estatal de Capacitación, así como que los recursos públicos que le fueron asignados con motivo de su función fueron usados en contravención a la norma. Por ello, se concluye que es acertada la resolución que nos ocupa. En tal virtud, ante lo infundado del único agravio, lo procedente, a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 50/20. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. La sala a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados que concurren a esta sesión virtual. Ahora corresponde a esta primera sala el abordaje del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 59/20, interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala, en el proceso administrativo número 1912/18, en donde se decretó la nulidad de los actos controvertidos. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad contra diversos actos, entre ellos una orden de inspección, el acta de visita de inspección y un diverso oficio mediante el cual se determinó una sanción económica a la parte actora. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total de los actos controvertidos. Ante este panorama, la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el agravio expuesto por el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. En síntesis, quien recurre señala que le causa perjuicio la sentencia emitida por el ACU, pues en materia de desarrollo urbano no se tiene la certeza de los nombres ni de los lugares a inspeccionar, por lo que la discrepancia entre lo impreso y lo llenado de manera manuscrita, y el reclamante, no genera la nulidad del acto a diferencia de los actos de índole fiscal, en que sí se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Hasta aquí sus argumentaciones. En principio, es de destacar por esta ponencia que la orden de inspección es un acto discrecional, ya que la autoridad decide libremente la pertinencia de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de un gobernado determinado. Tal acto administrativo implica causar molestias a los particulares notificados del inicio de las atribuciones de verificación, en tanto que su ejecución solo restringe provisionalmente o de forma preventiva un derecho con el objeto determinado de comprobar el cumplimiento de sus
obligaciones. Así, el ejercicio de la atribución de verificación se lleva a cabo a través de un procedimiento administrativo regulado por normas específicas, cuyo inicio parte de la notificación de la orden de inspección o visita, pues es en virtud de dicho acto que una autoridad puede ingresar al domicilio o negocio de las personas e incluso exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones normativas respectivas. En este tenor, las órdenes de visita, tanto administrativas como fiscales, deben cumplir con el mandato constitucional, así como con los requisitos previstos en las leyes respectivas. En el caso concreto, se ordenó la visita de inspección a la edificación, instalación y obras de construcción que se encuentran en un lugar determinado, emitida por el encargado de despacho de la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato, Guanajuato. Luego, la obligación de emitir las órdenes para practicar visitas de inspección en dicha materia se encuentra regulada, además del artículo 16 constitucional, de forma específica por los artículos 203 y 214 del Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato y su municipio. Asimismo, al tratarse de una orden de visita domiciliaria emitida por una autoridad administrativa, resultaba aplicable el artículo 208, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es así que, de tales ordinales, se observa que la orden de visita es el instrumento para iniciar una visita de inspección con la cual se pretenda verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. Por ello, esta orden debe generar certeza jurídica en el gobernado, sin que haya menor duda respecto a la confección de dicho mandato por la autoridad competente. Esto es, si la autoridad competente dicta una orden de visita, resulta lógico y exigible que tanto sus elementos genéricos como los específicos deban estar señalados con el mismo tipo de letra, y no propiciar que se emitan órdenes de visita en cuanto a los datos vinculados con el particular y con la visita concreta que deba realizarse por el funcionario ejecutor de la orden, quien es incompetente para emitirla. Por ello, el hecho de que se utilicen tipos de letra notoriamente distintos, uno que corresponde a sus elementos genéricos y otro a los datos específicos relacionados con el particular y el inspector municipal que realizará la visita, revela que la orden de visita no cumple los requisitos de legalidad y certeza jurídica, transgrediendo con ello el artículo 16 constitucional en relación con el diverso numeral 137, fracción octava del Código de la Materia. Apoya el razonamiento anterior la tesis cuyo rubro me permito citar exclusivamente. Seguridad jurídica, alcance de las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación previstas en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Federal para asegurar el respeto a dicho derecho humano. Hasta aquí la cita de esta tesis del Poder Judicial Federal ilustrativa. Es de destacarse que si bien la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia de rubro, orden de visita en materia fiscal, la notoria diferencia entre el tipo de letra usado y sus aspectos genéricos y el utilizado en los datos específicos relacionados con el visitado prueba la violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 16 federal, acotada esta jurisprudencia a las órdenes de visita en materia fiscal, ello no es impedimento para verificar el cumplimiento del citado requisito tratándose de órdenes de visita emitidas por autoridad administrativa, como en el caso acontece, pues no se encuentran las mismas excluidas de dotar de certeza y seguridad jurídica al gobernado. En ese tenor, se comparte el siguiente criterio jurisprudencial citado exclusivamente a rubro. Visita domiciliaria, orden de requisitos que debe satisfacer, hasta aquí la cita. Por lo tanto, y ante lo infundado del agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia, correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el toca 59/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso de dicha ponencia, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia antes expuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día, y como último asunto a tratar por esta ponencia,
Me refiero ahora al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 71/20, interpuesto por el presidente municipal de San Diego de la Unión, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 10 de diciembre de 2019, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 635/19, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes. El 29 de marzo de 2019, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar el oficio mediante el cual fue destituido como oficial de policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Diego de la Unión, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer sobre la Cuarta Sala de este tribunal, quien el 10 de diciembre de 2019 decretó la nulidad total del acto combatido y en términos generales reconoció el derecho solicitado, condenando a la parte encausada al pago de las prestaciones determinadas procedentes, al tenor de lo expresado en el considerando séptimo de dicha sentencia. Ante este panorama, la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Los agravios se analizarán por esta ponencia de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados por la misma razón de disenso. Tales disensos los considera inoperantes esta ponencia por las siguientes consideraciones jurídicas. En el contexto relatado, la inoperancia del argumento del agravio vertido constituye la actualización de un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado ante su formulación material incorrecta, dado que por un lado se advierte la falta de afectación al recurrente y por otra parte se parte de un supuesto no verídico. Es así que en principio esencialmente señala a quien recurre que le causa perjuicio la sentencia emitida el 10 de diciembre de 2019, porque se le tuvo por no presentando alegatos, situación que a su juicio vulnera sus derechos al debido proceso y a la igualdad entre las partes, por lo que se debe revocar la sentencia para efecto de que se le tengan por presentadas sus conclusiones en tiempo y forma, o bien se reponga el proceso, arguye, a fin de que se respete su prerrogativa a formular alegatos. Al respecto, es de precisarse que, tal y como lo señala el recurrente, en el resultando cuarto de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, se asentó en su parte conducente que por auto del 14 de agosto de 2019 se procedió a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, misma que tuvo verificativo sin la presencia de las partes. Esto en la parte de los resultados de la sentencia. No obstante, se torna manifiesto que lo arguido no le depara agravio alguno que deba ser reparado, por ser esa parte de la sentencia, los resultandos, una reseña del asunto, con carácter exclusivamente informativo, lo que no trasciende ni es determinante en el sentido de la resolución. Este razonamiento se robustece con el examen de los autos del proceso de origen, en particular el acuerdo de 3 de octubre de 2019, que contiene el desahogo de la audiencia de alegatos, y en donde en su parte medular se señaló por rendidos los alegatos presentados por ambas partes, incluyendo los de la autoridad. Del provido en mención, es observable que las partes fueron notificadas de la audiencia, lo que se traduce en que se les otorgó expresamente la oportunidad de formular y presentar alegatos, lo que en efecto ocurrió, pues se tuvieron por rendidos los alegatos presentados por ambas partes, se reitera, incluyendo los de la autoridad. Esto es, la autoridad encausada ejerció plenamente su derecho, con independencia de que por un error formal sin trascendencia material se haya plasmado en los antecedentes o resultados de la resolución que los alegatos se presentaron únicamente por la parte actora, pues tal manifestación no tiene el alcance de revocar su propia determinación, ello de conformidad con el artículo 20 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo inoperante de este argumento de agravio. Es aplicable al respecto la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro me permito exclusivamente citar. Revisión administrativa. Los agravios expuestos en dicho recurso en contra de los resultandos de la resolución impugnada son inoperantes. Hasta aquí la cita. Ahora bien, los agravios además sostiene el recurrente la falta de exhaustividad en la sentencia, dado que previo al estudio de fondo no se llevó a cabo un análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, sus alegatos debieron estudiarse a profundidad y en relación con la contestación de la demanda, toda vez que arguye hace valer las citadas cuestiones de orden público, siendo deber del juzgador efectuar las diligencias para mejor proveer
a fin de llegarse de las constancias de procedimiento puesta a disposición del cheque a favor del actor con el propósito de concluir que hay un procedimiento pendiente de resolver y que las prestaciones fueron satisfechas. Se aprecia la inoperancia de tal disenso, considerando que se formuló a partir de un supuesto no verídico, pues contrario al arguido por el recurrente, en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, sí se advierte el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, señaladas respectivamente en los artículos 261 y 162, ambos del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, para el Estado y los municipios de Guanajuato. Analizando concretamente la manifestación de que la autoridad demandada tuvo a bien depositar cheque nominativo a favor del actor, en el cual se cubren las prestaciones y que dicho cheque se encuentra depositado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. De este modo, en la resolución recorrida se explicó que la petición de nulidad de la institución del actor redunda en la determinación de fondo de su legalidad o ilegalidad y, en consecuencia, incidió en la procedencia de sus pretensiones accesorias. Acorde a lo anterior, se concluye que la autoridad recurrente tenía el deber de controvertir las consideraciones lógicas jurídicas por la que se determinó inatendible su argumento, es decir, por corresponder a una cuestión de fondo, circunstancia que en la especie no aconteció. A ello se suma que la autoridad parte de una premisa incorrecta cuando expresa que se le dejó en estado de indefensión, puesto que no se tomaron en cuenta sus medios de convicción para pronunciarse sobre la improcedencia y el sobreseimiento, ya que se hace alusión a la existencia de la consignación de un cheque nominativo a favor del actor. Lo cierto es que de auto se observa que la autoridad no exhibió medio de prueba del que pueda concluirse la actualización de alguna causal de improcedencia del proceso o de sobreseimiento del mismo, clarificando que la tesis que invoca y en la que soporta su agravio de rubro diligencias para mejor proveer previstas en el último párrafo del artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, se encuentra superada por contradicción. De esa guisa, la contradicción de tesis fue resuelta por la segunda sala del Alto Tribunal, de la que resultó la tesis de jurisprudencia 29/2010, que enseguida se aborda por resultar adecuada para demostrar que el recurrente formula sus agravios a partir de una premisa errada. Tal jurisprudencia, me permito citarla al rubro. Magistrados instructores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no están obligados a llegarse de pruebas no ofrecidas por las partes ni a ordenar el perfeccionamiento de las deficientemente aportadas en el juicio contencioso administrativo con las que eventualmente aquel pudiera acreditar la acción o excepciones aducidas. Asimismo, resulta un contrasentido que exista un procedimiento pendiente de resolver entre las partes y que a la vez las pretensiones del actor hayan sido satisfechas, mayormente porque pretende la nulidad del acto impugnado y derivado de ello el pago de diversas prestaciones. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 71/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados que están enlazados en esta sesión virtual. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para la atención de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrados. Buenos días, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 371/2019,
juicio en línea interpuesto por el presidente municipal, el comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Movilidad y Transporte Público y la encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos del municipio de Salvatierra, Guanajuato. Autoridades demandadas en el juicio primigenio, en contra de la sentencia de 14 de mayo de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 2261, diagonal cuarta sala, diagonal 2016, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y al actor se le reconocieron diversos derechos. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la separación verbal del cargo de policía de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Público de Salvatierra, Guanajuato. Segundo, en el quinto considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado. En el séptimo, considerando la sentencia recurrida, se consideró que las autoridades demandadas a la inscripción retroactiva de la parte actora algún régimen de seguridad social, ya que la optatividad de la suscripción de convenios con las instituciones del citado régimen no implica que los municipios puedan abstenerse de cubrir las prestaciones mínimas de seguridad social en favor de los servidores públicos, sino que les otorga la libertad de garantizar su protección en la forma que considere más conveniente, en el entendido de que la existencia del convenio entre el municipio y cualquiera de las instituciones de seguridad social no le exime del cumplimiento de las prerrogativas mínimas. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio se dedujo en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que al actor no le corresponde el pago de la seguridad social, puesto que disfrutaba y gozaba de la mínima otorgada por la ley. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone por una parte, entre otros, que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes y por otra prevé el derecho fundamental de estos a la seguridad social. De ahí que a su vez el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios les tutela el derecho a gozar del beneficio de la seguridad social. El artículo 8, acápite primero, de la citada Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, señala que los miembros de las instituciones policiales tienen derecho a la seguridad social y constriñe al municipio a garantizarle las bases mínimas de ese derecho. Así las cosas. Es el caso que las autoridades recurrentes no acreditaron con algún medio probatorio de los enunciados en el catálogo contemplado en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que le otorgaba al justiciable las bases mínimas de beneficio de la seguridad social a través de un medio o sistema diverso de las instituciones de dicho régimen. Por esta razón, resulta atinada la determinación tomada en el fallo recurrido por parte del magistrado Quo, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En el segundo concepto de agravio, se alega en lo sustancial que la sentencia recurrida no está fundada ni motivada, ya que es contraria a la tesis aislada con rubro Infonavit, aportaciones por ser aportaciones de carácter fiscal, el único facultado para reclamar su pago es dicho instituto. Hasta aquí la cita. Es infundado este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. La tesis de referencia es aplicable en el caso de que el trabajador esté dado de alta en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, conocido por sus siglas Infonavit, pero en el presente caso el actor no estaba dado de alta en dicho organismo. Ahora bien, el derecho a la vivienda forma parte del derecho fundamental a la seguridad social. De esta manera, dicho derecho se materializa con la inscripción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Infonavit y con el pago de las aportaciones que en derecho corresponda
pagar conforme a la ley de la materia. Por ello, la sentencia dictada por la Sala de Origen en el aspecto que ordenó su inscripción en el referido organismo es para proteger el justiciable el derecho fundamental a la seguridad social tutelado por el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafos 3º y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta totalmente apegada a derecho. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 371, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha ponencia, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 8º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Termino mi intervención solicitando al magistrado presidente que por su conducta ponga a consideración de este honorable pleno tratar de manera conjunta las ponencias de los TOCAS 53 diagonal 20 y 55 diagonal 20 juicios en línea, en razón de que la carga argumentativa en los recursos presentados por separado se expresan en el mismo sentido. Señores magistrados, se han impuesto ustedes de la propuesta formulada por el magistrado ponente de lectura conjunta respecto a los TOCAS insertos en los puntos 8º y 9º del orden del día. Si están a favor de dicha propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada. Magistrado ponente, adelante. Gracias, magistrado presidente. Pongo a consideración de este honorable pleno las ponencias relativas a los recursos de reclamación TOCA 53, diagonal 2020 y TOCA 55, diagonal 2020, juicios en línea, interpuestos por la tesorera y el director de impuestos inmobiliarios y catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso primigenio en contra de las sentencias del 6 de enero de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 1603, diagonal cuarta sala, diagonal 2018, y el 11 de diciembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 353, diagonal cuarta sala, diagonal 2019, respectivamente, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se declaró la nulidad total de los actos impugnados y a la parte actora se le reconoció el derecho solicitado y a las autoridades demandadas se les condenó. Para mejor comprensión de los asuntos que nos ocupan, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en los procesos administrativos principales se impugnó el cobro del impuesto de condominio. Segundo, en las sentencias que ahora se revisan, se decretó la nulidad de los actos impugnados. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la tesorera y el director de impuestos inmobiliarios y catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en los procesos de origen, interpusieron los recursos de reclamación que nos ocupan. En el único concepto de agravio de cada recurso de reclamación, se alegó en lo sustancial que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió sobreseer el proceso respecto de las autoridades recurrentes en atención a que no signaron el acto impugnado. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo
251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, señala que para efectos del proceso administrativo tendrán el carácter de autoridad las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada. En ese sentido, para determinar si en el proceso administrativo puede reclamarse cierta prestación a una entidad administrativa, debe puntualizarse si esta materialmente dictó, ordenó, ejecutó o intentó ejecutar el acto combatido, de modo que el carácter de autoridad demandada para efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación del acto que el actor le atribuye a determinado ente administrativo, sino de la posibilidad real de que éste lo haya emitido y genere una afectación a la esfera jurídica del destinatario del acto fiscal. De esta forma, para establecer cuál es la autoridad emisora de un acto fiscal tildado de ilegal, debe atenderse en primer lugar a la parte del documento en la que consta la firma y nombre del funcionario, pues a través de ese signo distintivo se expresa la voluntad del servidor público al suscribir el documento, acepta las declaraciones ahí plasmadas, pero cuando esta parte no resulta suficiente, debe realizarse un análisis integral de todos los elementos del documento para determinar la autoridad responsable de la emisión del acto combatido. Es el caso que en las boletas a través de las cuales se determinó el impuesto de condominio impugnado, no se señaló la autoridad que las emitió, sino que únicamente se consignó en el apartado denominado elaboró un nombre y una firma legible de una persona, pero como en el encabezado se hace referencia a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, tal señalamiento es suficiente para afirmar que esa autoridad dictó el acto controvertido en la instancia de origen. Por tal motivo, no es posible sobreseer el proceso respecto al titular de esta dependencia. Por otra parte, respecto a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, tampoco resulta procedente sobreseer los procesos. Ello es así porque la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, tiene a su cargo la hacienda pública de esa municipalidad. De ahí que se encuentra constreñida a recaudar los ingresos ordinarios previstos en la fracción primera del artículo 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, dentro de los que se encuentra el impuesto que nos ocupa. En el anterior contexto, insoslayablemente la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, como titular de la Hacienda Pública Municipal, no se encuentra exenta de realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias recurridas, considerando que toda autoridad que por razón de sus atribuciones debe intervenir en la ejecución del fallo, se encuentra obligada a ello. Y es el caso que la Tesorería Municipal, como autoridad fiscal, está facultada para devolver las cantidades pagadas indebidamente, de donde resulta que aun y cuando se sobreseyera el proceso, ésta tiene que devolver la cantidad pagada indebidamente y por ende dar cumplimiento al fallo primigenio. En consecuencia, es evidente que las autoridades recurrentes no resienten ninguna afectación con las sentencias que se tildan de ilegales. En consecuencia, ante las nuevas reflexiones expuestas y lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior conforme a lo señalado por el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia conjunta respecto a los tocas 53/20 y 55/20. Someto en primer término a votación el primero de ellos correspondiente a la ponencia del toca 53/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados,
La ponencia respecto al TOCA 5320 ha sido aprobada por unanimidad. Acto continuo, someto a votación lo atinente a la ponencia 55/20. ¿Están de acuerdo con el sentido de la misma? Sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia respecto al TOCA 55/20 ha sido aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Para iniciar la intervención de esta tercera sala, someto a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 26/19, interpuesto por la actora del proceso administrativo 1798/2018, en contra del acuerdo dictado por la entonces magistrada de la segunda sala, mediante el cual desechó la demanda ante la incompetencia de este tribunal. En dicho auto, la sala determinó que la destitución verbal del cargo de subdirectora de Servicios Básicos Municipales de Pénjamo, que ostentaba la actora, era un acto de naturaleza laboral, ya que fue emitido por una autoridad en su calidad de patrón. Como agravio, la inconforme alega que este tribunal sí es competente para conocer y resolver sobre la separación impugnada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues la conclusión de la relación laboral que la unía con el municipio de Pénjamo es un acto administrativo. Tal disconformidad es infundada. De acuerdo con el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, los elementos o requisitos necesarios de un acto para efectos de la procedencia del proceso administrativo son la existencia de una relación de supra-subordinación con un particular, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en el caso, la destitución verbal del cargo que la actora desempeñaba en el municipio de Pénjamo, atribuida al director de Servicios Básicos Municipales, no es un acto administrativo, porque no emanó de una atribución prevista en la ley para el ejercicio de su actuar como autoridad del Estado frente al gobernado. Por el contrario, el director de Servicios Básicos Municipales actuó en calidad de patrón dentro de una relación de coordinación que lo colocaba en un plano de ente privado. De ahí que fuera correcto que la sala determinara que la cuestión sometida a su consideración debía ser dirimida por un órgano jurisdiccional competente para conocer de controversias en materia laboral. En efecto, la propia Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios otorga un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral. Cabe precisar que la circunstancia de que la actora desempeñara un cargo de confianza cuando fue destituida no la excluye del régimen del derecho laboral burocrático que prevé la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, solo de las prerrogativas propias de los trabajadores de base. Además, la citada ley, al disponer que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado es competente para conocer de los conflictos de trabajo
que se generen entre el personal de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal no distingue entre trabajadores de confianza y de base. De este modo se concluye que, tal como lo resolvió la segunda sala, este tribunal no es competente para conocer de la destitución del inconforme, de ahí lo infundado de su motivo de disenso. Por tanto, con base en las consideraciones expresadas, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 26/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias. Sigo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 744/19, interpuesto por el Ayuntamiento de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 130/2018. En dicho fallo, la Sala decretó la nulidad total de la resolución en la cual la autoridad ahora recurrente sancionó al actor por incurrir en responsabilidad administrativa al haber adjudicado de manera directa una obra pública a una empresa por un monto mayor a la propuesta que esa misma empresa había presentado en un procedimiento de licitación previo. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad recurrente arguye que la Contraloría Municipal de León, de conformidad con la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, es competente para instaurar y sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del actor, porque incurrió en la falta establecida en la citada ley. También alega que si bien los recursos con los cuales se ejecutó la obra pública provenían de aportaciones federales, lo cierto es que la sanción impuesta al actor no deriva del tipo de aportación de que se trate, sino de la realización de una conducta grave que causó un menoscabo al patrimonio municipal. Finalmente, la autoridad disidente sostiene que la sala debió considerar que al tratarse de una actividad realizada por un servidor público municipal, el actor se hizo acreedor a las sanciones previstas en la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, ya que con independencia de la procedencia del recurso, el servidor público debe regir su actuar conforme a la norma. Los argumentos expuestos son inoperantes. En la sentencia recurrida, la sala primeramente señaló que la obra pública relacionada con la conducta reprochada al actor se ejecutó con recursos federales. Destacó que según el acuerdo de adjudicación del contrato, los recursos se recibieron con motivo de un convenio de colaboración y coordinación administrativa, y la obra pública se llevaría a cabo de conformidad con la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma. La sala puntualizó que como la presunta infracción imputada al actor deriva del ejercicio de recursos públicos federales, entonces no forman parte de la libre administración hacendaria de los municipios y siguen sujetos a la legislación federal, tanto para su ejecución como para su revisión y auditoría. De manera que, explicó la sala, si la conducta reprochada al actor estuvo relacionada con la ejecución de recursos federales y la adjudicación de una obra pública, la competencia para investigar los hechos, sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa corresponde a los órganos de control internos de la Federación, pero no a la Contraloría Municipal ni al Ayuntamiento de León. En consecuencia, determinó que en el caso las autoridades investigadora, sustanciadora y resolutora carecían de competencia para investigar, sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, dado que las imputaciones al actor derivaron de omisiones dentro del procedimientos licitatorios realizados con arreglo a la normativa federal y con recursos federales, dado su origen presupuestario. Sin embargo,
Como los disentimientos de la autoridad inconforme no cuestionan directamente los argumentos en que se apoyó el sentido del fallo, entonces tales disertaciones son inoperantes. Así pues, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del TOCA 744/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias. Presento ahora el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 45/20, interpuesto por el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico de Guanajuato, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1248/2019, en la parte en la que se desechó la prueba confesional que ofreció por considerarla innecesaria. Para mayor claridad del problema jurídico planteado en el recurso, es necesario tener presente que en la instancia primigenia se controvierte la legalidad del acto mediante el cual la autoridad recurrente negó al actor a la solicitud de renovación de un permiso de construcción. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad disidente alega que el alcance de la prueba confesional desechada es distinto al señalado en el acuerdo controvertido. Tal disertación es infundada. El principio de máxima apertura probatoria que rige en el proceso administrativo, al establecer que se admitirán toda clase de pruebas, también se encuentra acotado por el principio de economía procesal, al proscribir la admisión de pruebas que, por ejemplo, no tengan relación con los hechos controvertidos o sean innecesarias. De manera que al proveer sobre la admisión de una prueba, las salas de este tribunal deberán observar el principio de máxima apertura probatoria con los límites que impone el principio de economía procesal. Ahora bien, para determinar si una prueba es innecesaria, es preciso definir si con ella se pretende demostrar algún aspecto materia del proceso administrativo. En el caso del escrito de demanda se desprende que los conceptos de impugnación planteados por la actora giran en torno a la indebida fundamentación del acto impugnado. Medularmente, la actora alega que el acto controvertido se sustentó en el Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la Ciudad de Guanajuato y su municipio, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 2 de diciembre de 2011, el cual fue derogado tácitamente por disposición del artículo 3º transitorio del decreto mediante el cual se expidió el Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, publicado el 25 de septiembre de 2012. Por su parte, la autoridad ahora recurrente sostiene en su contestación de demanda que la actora carece de interés jurídico porque el acto impugnado está dirigido al director responsable de obra. En relación con los conceptos de impugnación, argumenta medularmente que el permiso de construcción con el que cuenta la actora fue emitido con sustento en el citado Reglamento de Edificación y Mantenimiento. También expone la autoridad en su contestación que la actora ya tenía conocimiento de la aplicación de dicho cuerpo normativo porque con anterioridad se le otorgaron diversos permisos de construcción al tenor del aludido reglamento. Habida cuenta lo anterior, es evidente que la prueba confesional que ofreció la autoridad en la instancia de origen es innecesaria, ya que para dilucidar los puntos controvertidos bastará con analizar los preceptos normativos cuya aplicación se cuestiona y las constancias que ya obran en el expediente. Cabe resaltar que en el proceso administrativo no puede perfeccionarse o mejorarse el acto o resolución que se impugna, sino que debe estudiarse tal como la autoridad lo emitió, pues de permitirlo se transgredería en perjuicio del gobernado la garantía de seguridad jurídica. Así pues, como la prueba confesional no tiene relación con la materia del proceso administrativo, entonces es innecesaria, de ahí lo infundado del agravio esgrimido por la autoridad recurrente. Es así
que ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 45, diagonal 20. Si están de acuerdo con el sentido de lo mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del siguiente punto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Maldonado Guzmán. Gracias, presidente. Finalizo la intervención de esta tercera sala con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 58, diagonal 20, en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por una supervisora de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala dentro del proceso administrativo 594, diagonal 2019. En dicho fallo se decretó la nulidad total del acto mediante el cual la autoridad ahora recurrente determinó que cometió una infracción a la normativa municipal en materia de transporte. Ahora bien, como agravio, la autoridad disidente expone que el acto impugnado se encuentra debidamente motivado, ya que expresó la manera en que se percató de la comisión de la conducta infractora, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tal planteamiento es infundado. Del acto impugnado se desprende que la infracción imputada al actor, quien conducía el vehículo de transporte público de personas en la modalidad de ruta fija, consistió en llevar abiertas las puertas delantera y traseras abiertas mientras la unidad se encontraba en circulación, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. Y como fundamento de esa actuación se citó el artículo 103, fracción 27ª del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya. Sin embargo, la cita de tal precepto no eximía a la autoridad de precisar las circunstancias especiales en que ocurrieron los hechos y explicar cómo estos actualizaron la hipótesis contenida en la norma jurídica. Así, para cumplir con el requisito de motivación del acto impugnado, la supervisora debió explicar cuáles fueron las circunstancias particulares que consideró para concluir que el actor efectivamente llevaba las puertas delantera y traseras de la unidad abiertas cuando se encontraba circulando, señalando para tal efecto cómo se percató de ello, así como el lugar donde se encontraba la propia autoridad al momento en que detectó la conducta imputada al demandante. Ello con la finalidad de evidenciar que tenía la visibilidad suficiente para advertir el hecho. Del mismo modo, la supervisora debió especificar la manera en que se ponía en riesgo a los usuarios, el número aproximado de pasajeros que llevaba y cualquier otra circunstancia que evidenciara la conducta atribuida al demandante. Finalmente, la autoridad debió explicar al ciudadano por qué la conducta reprochada constituía una infracción a la normativa municipal en materia de transporte. Sin embargo, la supervisora no plasmó ninguna de las circunstancias mencionadas. Se limitó a realizar una descripción genérica de la falta administrativa, lo que privó al actor de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en el acto impugnado y, en su caso, aportar las pruebas que considerara idóneas para desvirtuar la imputación en su contra. Entonces, el acto impugnado en la instancia primigenia no se encuentra suficientemente motivado, así que fue correcta la decisión de la sala en torno a la actualización de la causa de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del TOCA 58, diagonal 20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, pronunciándose. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia.
Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto 14º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Antes de continuar, solicito, magistrado presidente, se consulte este pleno la posibilidad de realizar ponencia conjunta respecto a los tocas 795, diagonal 18, 863, diagonal 18 y 219, diagonal 19, correspondientes a los puntos 14, 16 y 17 del orden del día, toda vez que de su análisis se desprenden elementos que, a juicio de esta ponencia, así lo permiten. Señores magistrados, han escuchado ustedes la propuesta de exposición conjunta respecto a la resolución de los tocas listados en el orden del día como puntos 14º, 16º y 17º, y haciendo su votación individual. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Adelante, magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrados. Me refiero a los recursos de reclamación interpuestos por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro de los procesos administrativos 88, diagonal 18, 22, diagonal 18 y 138, diagonal 18, en los cuales se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes comunes. La actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución dictada por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa AITO, diagonal PRA 007, diagonal 2017, AITO, diagonal PRA, diagonal 001, diagonal 2017 y AITO, diagonal PRA, diagonal 009, diagonal 2017. En las resoluciones mencionadas, se determinó la responsabilidad administrativa de la actora como integrante del Ayuntamiento de León. Cabe precisar que fue sancionada en su carácter de ex servidora pública, ex integrante, y se le impuso como sanción la inhabilitación para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público durante 6 meses como ex regidor, así como una sanción económica en el TOCA 795, diagonal 18, también durante 1 año como ex regidora en el TOCA 863, diagonal 18, y finalmente de 5 años como expresidenta municipal en el TOCA 219, diagonal 19. En desacuerdo con tales resoluciones, promovieron procesos administrativos ante este tribunal. Seguido los procesos, se dictaron las sentencias respectivas, en la cual la sala especializada decretó la nulidad total de las resoluciones impugnadas. Inconformes con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizada interpuso los recursos de reclamación que ahora se resuelven. De manera general, así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La autoridad inconforme alega, en esencia, que en el acuerdo el ayuntamiento no delegó a la Contraloría Municipal la atribución de sustanciar el proceso administrativo, únicamente determinó que se auxiliaría del personal adscrito al citado órgano interno de control. Expone en la parte recurrente que no se trató de una delegación, sino de una comisión o instrucción dada por el ayuntamiento al personal de Contraloría Municipal para realizar diversas actuaciones y diligencias, ya que sería impráctico y físicamente imposible que el órgano edilicio realizara toda y cada una de las diligencias y actuaciones inherentes a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Son ineficaces tales argumentos, pues a consideración de este tribunal en pleno, no asiste razón jurídica a la parte recurrente. En este contexto, para que una atribución legalmente asignada a una autoridad pueda transmitirse a otra, es indispensable que exista una norma jurídica que prevea la posibilidad de transferir la atribución
y una más que autorice la segunda para ejercerla. Dicho con otras palabras, a efecto de que una autoridad diversa realice actos que corresponden a otra autoridad, se hace de necesario una delegación de facultades, la cual exige ciertos requisitos. Ello a fin de respetar el principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. Este tribunal en pleno estima que la delegación de facultades instituida en ley, a efecto de que el titular del órgano interno situado en un nivel superior de un órgano situado en un nivel superior puede delegar sus funciones a otro inferior categoría, no contraviene el principio de legalidad, según el cual las facultades de las autoridades solo pueden emanar de la ley. En el caso particular, tratándose de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los integrantes de los ayuntamientos, presidente municipal, síndicos y regidores, la facultad de instaurarlos, sustanciarlos y resolverlos es exclusiva del órgano colegiado, el ayuntamiento, de manera que si se pretende que dicha atribución sea ejercida por alguna otra autoridad, se debe acreditar que se cumplen los requisitos para llevar a cabo una delegación de facultades, dentro de los cuales se recuerda, debe existir alguna norma jurídica que así lo prevea. En tal contexto, la instrucción que en el acuerdo el Ayuntamiento de León dio a la Contraloría Municipal, así como el personal a su cargo para que practicara y desahogara los actos y diligencias conducentes dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en contra del justiciable a todas luces, es contrario a lo dispuesto por el artículo 8º, primer párrafo, de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Ello es así, pues aun y cuando en el acuerdo mencionado el Ayuntamiento de León no hizo referencia expresa al vocablo delegar, sino que hizo referencia a una comisión, lo cierto es que la instrucción que giró a la Contraloría Municipal, así como al personal a su cargo, tuvo como efecto la transferencia de la atribución de sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa sujeto a debate. Por tanto, con independencia del vocablo empleado para describir la acción, lo jurídicamente relevante en el caso objeto de estudio es que autoridades diversas al Ayuntamiento de León sustanciaron el procedimiento administrativo a pesar de que se trataba de una atribución que le correspondía propiamente al pleno de este órgano colegiado, el Ayuntamiento. De ahí que si en la especie existió la transferencia de una competencia propia de un órgano superior de la administración pública en favor de uno inferior o subordinado, en consecuencia, si era necesario, contrario a lo que estima la autoridad recurrente, que se acreditara que se cumplieron los requisitos de la delegación de facultades, a efecto de respetar el principio de legalidad, lo que en la especie no sucedió, dado que en el acuerdo referido y en el recurso en estudio no se indica cuál es la norma que permite tal delegación. Por tanto, fue correcta la decisión de la sala especializada relativa a decretar la nulidad total de la resolución impugnada, dado que efectivamente el procedimiento administrativo del que proviene fue sustanciado por autoridad que carece de competencia para ello, la cual no demostró que se cumplieron los requisitos para llevar a cabo una delegación de facultades. No se solaya por ese tribunal en pleno el argumento de la autoridad inconforme cuando expone que en la especie resultaba innecesario acreditar una delegación de facultades, ya que el Ayuntamiento de León solo comisionó e instruyó como superior jerárquico al titular de la Contraloría y al personal adscrito a la misma, para que lo auxiliara en la substanciación de las diligencias del procedimiento de responsabilidad administrativa. Dicha alegación a juicio de este órgano colegiado carece de asidero jurídico, lo anterior es así, pues independientemente de que se considerara que la autoridad se encuentra en posibilidades de designar o comisionar al personal de la Contraloría Municipal para realizar ciertas actividades con motivo de una obediencia jerárquica, lo cierto es que tal designación o comisión debe respetar el principio de legalidad. De ahí la ineficacia de los disentimientos en estudio. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente alega que la sala interpretó de forma errónea los artículos 77, fracción primera, y 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado, pues acorde a lo dispuesto en tales preceptos normativos, la resolución impugnada fue suscrita por el presidente municipal, por ser la autoridad que ejecuta los acuerdos y determinaciones del ayuntamiento. También cuestiona el estudio oficioso que emprendió la sala para determinar que la resolución impugnada no debió ser suscrita por el presidente municipal y por el secretario del ayuntamiento, pues alega que el artículo 302, fracción primera del Código de la Materia, solo autoriza el análisis oficioso de la falta de competencia, mas no de la suscripción del acto administrativo. Tales planteamientos resultan inoperantes, ya que las consideraciones y razonamientos de la sentencia, que aún perviven a causa de la ineficacia
del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la sala en torno a que el procedimiento relativo no fue sustanciado por la autoridad competente para dicho propósito, son suficientes por sí misma para soportar la declaratoria de anulación. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar las sentencias dictadas por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha hecho la exposición conjunta respecto a los tocas listados en los puntos 14º, 16º y 17º. Someto en primer término a votación lo respectivo a la ponencia correspondiente al toca 795, diagonal 18. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Asimismo, pongo a su consideración la ponencia respecto al toca 863, diagonal 18. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Finalmente someto a votación el toca 219, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 15º, dada la lectura conjunta que nos antecede, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de dicho punto. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del toca 857, diagonal 18, interpuesto por la encargada de despacho de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 09, diagonal 18, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes. La actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución dictada por el Ayuntamiento de León dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa AITO, diagonal PRA, diagonal 001, diagonal 2017. En la resolución mencionada se determinó la responsabilidad administrativa de la actora como presidenta municipal de León, Guanajuato. Cabe precisar que fue sancionada en su carácter de ex servidora pública, expresidenta municipal, y se le impuso como sanción la inhabilitación para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público durante un año. En desacuerdo con tal resolución, la parte accionante promovió proceso administrativo ante este tribunal. Seguido el trámite, se dictó la sentencia respectiva en la cual la sala especializada decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente son ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida, a juicio de esta ponencia. En su expresión de agravio, la autoridad inconforme sostiene que la sala debió decretar el sobreseimiento en el proceso respecto a esa autoridad porque en términos del artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de la Materia, no tiene el carácter de demandada debido a que la resolución impugnada fue dictada por el Ayuntamiento de León. Dicho de motivo de disenso resulta inoperante. Me explico. En la parte atinente de la sentencia recurrida, el magistrado consideró procedente desestimar la causa de improcedencia y sobreseimiento que la parte demandada hizo valer al tenor de las siguientes consideraciones. Determinó el resolutor que del escrito de demanda se aprecia que la parte actora formuló conceptos de impugnación dirigidos a actos realizados por su parte, la sustanciación del procedimiento por parte del Contralor.
En ese contexto explicó el titular de la sala que en cuanto a la realización de actos intraprocedimentales que derivaron en la emisión de la resolución combatida, existió una intervención por parte de la autoridad en comento, máxime que dichos actos fueron abordados por la actora en su escrito de demanda y cuya actuación constituye un aspecto que se abordará como parte del estudio del fondo del asunto. Por ende, concluyó el magistrado de la sala especializada que resultaba inatendible la causa de improcedencia planteada por la autoridad. De ahí que la inoperancia radica en que en el motivo de disenso se debe de exponer de manera específica las razones por las que se considera que la decisión es contraria a las disposiciones legales en la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, las consideraciones orales que sustentan la sentencia recurrida, reducidas a su mínima expresión y por las cuales se consideró desestimar la causal de improcedencia fue porque la sustanciación de la autoridad, Contraloría, de los actos interprocesales era una cuestión de fondo que debía ser analizada en la sentencia. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente, esa se limita a sostener que sí se actualiza la causa de improcedencia, ya que no dictó, ejecutó, trató de ejecutar la resolución que resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa. Además de que argumenta que los actos intraprocesales no le causan una afectación a la parte actora. Tal afirmación, que por sí mismo deviene dogmática, resulta inoperante por insuficiente, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir la razón oral en que se sustentó la conclusión de la sala en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración del magistrado con respecto a que, aun y cuando se trate de actos intraprocesales, al ser la sustanciación de tales actos por parte de la autoridad, la Contraloría, una cuestión de fondo que debía ser analizada en la sentencia, entonces ello implica, a criterio de la sala especializada, que no sea posible decretar el sobreseimiento en el proceso con respecto a la autoridad. Lo anterior es así, pues con independencia de la opinión de este tribunal en pleno pueda tener con respecto a si el Contralor Municipal tiene o no el carácter de autoridad demandada, lo jurídicamente relevante es que la decisión asumida en la sentencia recurrida no fue contradicha, de ahí la inoperancia del agravio en estudio. Por otra parte, la autoridad inconforme alega en esencia que en el acuerdo del ayuntamiento no delegó a la Contraloría la atribución de sustanciar el procedimiento administrativo ya referido, únicamente determinó que se auxiliaría del personal adscrito al situado órgano interno de control. Expone en la parte recurrente que no se trató de una delegación, sino de una comisión o instrucción dada por el ayuntamiento al personal de Contraloría para realizar diversas actuaciones y diligencias, ya que sería impráctico y físicamente imposible que el órgano edilicio realizara toda y cada una de las diligencias y actuaciones inherentes a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Son ineficaces tales argumentos, pues a consideración de este tribunal en pleno no asiste razón jurídica a la parte recurrente. Para justificar tal calificativa amerita tenerse en cuenta que nuestra Carta Magna en su artículo 16, primer párrafo, exige que todo acto de molestia conste en un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Tal precepto consagra el principio de legalidad en nuestro ordenamiento jurídico, por virtud del cual las autoridades del poder público solo están facultadas para hacer lo que la ley expresamente les permite, a efecto de dar seguridad jurídica a los gobernados. En congruencia con el precepto constitucional, el artículo 137, fracción primera del Código de la Materia, dispone que los actos administrativos deberán ser expedidos por autoridad competente, en este caso particular, tratándose de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los integrantes de los ayuntamientos. La facultad de instaurarlos, sustanciarlos y resolverlos es exclusiva del ayuntamiento, de manera que si se pretende que dicha atribución sea ejercida por otra autoridad, se debe acreditar que se cumplen los requisitos para llevar a cabo una delegación de facultades. Aun y cuando el acuerdo mencionado, el Ayuntamiento de León no hizo referencia expresa del vocablo delegar, sino que hizo referencia a una comisión o instrucción, lo cierto es que la instrucción que giró a la Contraloría, así como al personal a su cargo, tuvo como efecto la transferencia de la atribución de sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa sujeto a debate. No se soslaya pues este tribunal en pleno el argumento de la autoridad inconforme cuando expone que en la especie resultaba innecesario acreditar una delegación de facultades, ya que el ayuntamiento solo comisionó e instruyó como superior jerárquico al titular de la Contraloría y al personal de esta, para que lo auxiliara en la substanciación.
Dicha delegación a juicio de este órgano colegiado carece de asidero jurídico. Lo anterior es así, pues independientemente de que se considerara que el ayuntamiento se encuentra en posibilidades de designar o comisionar al personal de la Contraloría para realizar ciertas actividades con motivo de una obediencia jerárquica, lo cierto es que tal designación o comisión debe respetar el principio de legalidad. En este orden de cosas, como el ayuntamiento no demostró que jurídicamente fuera posible designar o comisionar sin que existiera una delegación de facultades al personal de la Contraloría a efecto de sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que propiamente le correspondía por ley al ayuntamiento, en consecuencia fue correcta la decisión de la sala especializada relativa a decretar la nulidad total de la resolución impugnada, dado que efectivamente el procedimiento administrativo del que fue sustanciado por autoridades incompetentes. De ahí la ineficacia de los disentimientos en estudio. Asimismo, en otro orden de ideas, la autoridad recurrente alega que la sala interpretó de forma errónea los artículos 77, fracción primera, y 128, fracción novena de la Ley Orgánica Municipal, pues acorde a lo dispuesto en tales preceptos normativos, la resolución impugnada fue suscrita por el presidente municipal por ser la autoridad que ejecuta los acuerdos y determinaciones del ayuntamiento. Tales planteamientos resultan inoperantes, ya que las consideraciones y razonamientos de la sentencia que aún perviven a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la sala en torno a que el procedimiento relativo no fue sustanciado por la autoridad competente para dicho propósito, resultan suficientes por sí mismas para soportar la declaratoria de anulación. En efecto, a pesar de lo acertado que pudieran resultar las disertaciones de la autoridad recurrente, lo cierto es que el procedimiento administrativo que culminó con la resolución impugnada en la instancia de origen fue sustanciado por autoridades carentes de competencia para ello. Así pues, los agravios en comento resultan inoperantes, ya que persiste una de las razones con base en las cuales se anuló la resolución impugnada. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 857, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido impresa dicha resolución, sírvanse así manifestarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día, y toda vez que se ha efectuado la exposición conjunta de las ponencias que antecede, así como el retiro del TOCA inserto en el punto 18º del orden del día, y para el desahogo del punto 19º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este punto 19º corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 80, diagonal 20, interpuesto por el autorizado del subinspector y del director o comisario, ambos del Sistema de Seguridad Pública del municipio de Romita, Guanajuato, autoridad demandada, y tercero con derecho incompatible en contra del acuerdo de 22 de noviembre de 2019, dictado en el proceso administrativo 1100, diagonal tercera sala, diagonal 19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea, en el que se desechó la prueba inspeccional ofrecida. Como antecedentes del asunto, relataré que el 22 de noviembre de 2019, como se dijo, la sala emitió acuerdo donde no admitió la prueba inspeccional con el objeto de que se revisara el expediente laboral de la parte actora. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio, donde la parte recurrente expone que la sala debió admitir la prueba inspeccional judicial para tutelar el acceso a la justicia, es infundado, atentos a lo siguiente, de los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que las partes están en posibilidad de ofrecer elementos de convicción siempre y cuando sean necesarias para esclarecer los hechos en debate, y su ofrecimiento se encuentra apegado a la normativa. A contrario censo, los elementos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos.
si no tienen relación con los hechos controvertidos, si no tienen relación con el fondo del asunto, si no fueron ofrecidos conforme a derecho o son innecesarios. La fracción cuarta del artículo 48 del Código que nos rige contempla como medio de prueba la inspección. La prueba inspeccional es el medio de convicción mediante el cual el juzgador, por medio de sus sentidos y sin ninguna destreza adicional al sentido común y la razón, puede fijar hechos relativos a la litis, siempre y cuando no se requieran conocimientos técnicos especializados de ninguna índole. Por ejemplo, se ofreció la prueba inspeccional con el objeto de que el juzgador se cerciorara que existe un puesto de venta de comida en determinada plaza de la ciudad. En el proceso de origen, la parte demandante ofreció la prueba inspeccional con el propósito siguiente: observar el expediente laboral de la parte actora con el objeto de resaltar constancias originales de las boletas de arresto y diversas actas de hechos. La prueba de referencia fue ofrecida contraria a derecho, ya que si bien la litis en el juicio de origen gira en torno a la presunta destitución verbal de la demandante, la inspección judicial no es la prueba idónea para guardar certezas sobre su comportamiento como servidora pública. El análisis de un expediente laboral requiere de conocimientos técnicos jurídicos, por lo que la probanza idónea para acreditar este extremo es la prueba documental. En efecto, si la información que desea adjuntar la autoridad demandada obra en documentos, en este caso el expediente laboral de la demandante, debió ofrecer la prueba documental y no la inspección judicial. Sirve de sustento para lo anterior la jurisprudencia intitulada, y cito su título, o su encabezado, que es Inspección Judicial. No es la prueba idónea para demostrar o desvirtuar actuaciones que requieren conocimientos técnicos específicos. Hasta aquí la cita. El pronunciamiento de la QO y el que aquí se plasma no contravienen los derechos de la parte demandante, ya que el derecho de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales. Por lo tanto, se propone a este tribunal o a este pleno del tribunal confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el toco 8020. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, síganse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados a esta sesión virtual. Continuando con el orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Informo al Pleno que en esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 16 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 12:10. A todos gracias por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados, secretario general, que tengan todos un excelente día. Igualmente a todos aquellos que nos hacen el favor de atender esta sesión virtual. Muchas gracias y hasta luego.